Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Hernández Calvario y esta es mi contribución para la revista Contralínea que he titulado esta semana Economía y Guerra. El tema de la guerra no es ni puede ser ajeno a la clase trabajadora. La solidaridad de clase debe existir en tiempos de paz y reforzarse en tiempos como los que ahora vivimos. Pues aunque los conflictos bélicos en los últimos 2 siglos han sido generalmente expresión de competencias intercapitalistas, el dolor y los muertos los hemos puesto nosotros. De ahí que en estas líneas lo que se busca es aportar a la comprensión de la lógica impulsora de un sistema imperialista que tiene como modo de producción al capitalismo y como estrategia de acumulación la violencia y la guerra. En términos generales, el patrón de acumulación militarizado se puede comprender a partir de 3 ejes que actúan de forma simultánea. Uno, a través de las guerras impulsadas desde mediados del siglo XIX para dar lugar a la conformación de los estados-nación como hoy conocemos, hasta el actual genocidio que se vive en Gaza, cuya lógica de maximización de ganancias no solo se expresa en la expansión de la producción y comercialización de armas, sino también en el reemplazo de tropas estatales por ejércitos mercenarios que bajo la forma eufemística de empresas privadas de seguridad están operando en este momento. Dos, la presencia militar en países que son leídos por una visión imperialista como estratégicos. Recordemos que esta política es impulsada desde el fin de la Gran Guerra, cuando en el año de 1947 se crea de forma oficial la Agencia Central de Inteligencia, CIA, por sus siglas en inglés, concebida para desempeñar las funciones de policía secreta internacional bajo la narrativa de conformación del siglo americano, que fue impulsada por el entonces presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, y que a decir del historiador George Morris, los objetivos que tenía esta asociación para sus operaciones eran los gobiernos inestables y su forma operativa, el sabotaje, la corrupción y acciones organizadas de masas para propósitos específicos. 3. Los bloqueos económicos que desmienten la existencia de una famosa mano invisible, dejándonos ver que en la realidad lo que se presenta son manos muy visibles y armadas que son dirigidas a manipular y distorsionar economías y afectar a pueblos enteros. Esto ha sido documentado por economistas cubanos y venezolanos, quienes dan cuenta del despliegue de las siguientes armas. A. El desabasto programado de bienes esenciales y el boicot en el suministro de bienes de primera necesidad. B. Procesos de inflación inducida. C. Embargos comerciales encubiertos. Y D. El bloqueo financiero internacional. Dicho lo cual, las guerras y todos los tipos de violencia que las acompañan no pueden ser leídos solo como instrumentos de política, sino también como instrumentos de generación de ganancias para empresas altamente rentables para este modelo económico imperialista. De esto dan cuenta los informes elaborados por el Stockholm International Peace Research Institute, en los que se documenta que los ingresos por ventas de armas y servicios militares de las 100 mayores empresas en el sector son mayores a los que se necesitarían para erradicar el hambre en el mundo. De ahí la necesidad de advertir que en la actualidad resulta obsoleto y por ende incorrecto plantear que la tensión es entre los países, pues ni siquiera se tiene una clara intención de proteger determinados intereses nacionales como se presentó en el siglo pasado. Hoy, los intereses en pugna son los del capital transnacional que está dentro de determinados estados-nación. Dicho en otras palabras, dada la transnacionalización de la clase capitalista, ya no es posible hablar de competencias bélicas entre países o estados-nación, sino una lucha literal a muerte entre proyectos económicos impulsados por megacapitalistas que han logrado anteponer sus intereses individuales a los sociales representados por los estados.
De lo contrario, no se puede explicar los cerca de 800.000 millones de dólares reportados en el presupuesto militar de los Estados Unidos y los 350.000 millones de dólares aprobados para el mismo fin por la Unión Europea. Todo esto con el aval del sector conservador de los Estados Unidos, quienes desde el inicio del milenio han impulsado estrategias denominadas guerras preventivas basadas en una doctrina de autodefensa anticipatoria, como lo señala John Sachs Fernández. Y te dicen que son los responsables de generar y mantener conflictos bélicos en el mundo en aras de privilegiar la ganancia por encima de la vida. Cierro diciendo que estamos ante el fin de una época porque las ideas de la clase dominante, por fortuna, ya no son las dominantes en este momento de la historia. Por ello, es un buen momento para que las y los trabajadores del mundo nos pronunciemos por el no a la guerra, no a la dominación mediática, no al genocidio y entendamos que en este momento de crisis de hegemonía no les podemos permitir a las élites forjar un discurso que les dote de una falsa legitimidad, por más control que tengan sobre el aparato ideológico. De ahí la urgente necesidad de estudiar la ciencia económica como base de un posicionamiento político que tenga por propósito hacer visible la dinámica imperialista por parte de los poderes económicos que están por encima de los estados-nación y que pretenden estar por encima de la vida misma. Muchas gracias.